es lo que es la Constitución de la Ciudad de México, la primera. Nunca habíamos tenido Constitución como tal, y la Asamblea Constituyente se dio un tiempo muy estrecho, Pepe. Hay que recordar. Fueron 21 sesiones. Sí, y iba a acabar justamente en estos días. Cumplieron básicamente los tiempos, pero por lo mismo se decía, probablemente va a ser muy atropellado, porque son muchísimos los temas que se van a abordar, muchos los puntos de vista, acuerdos, desacuerdos, precisiones en los términos. Claro, trabajando sobre el proyecto que había presentado el jefe de gobierno, pero aún así pues son muchos corrientes, grupos distintos, y esto puede ser muy atropellado. Yo creo que hay muchas cosas criticables de esta Constitución, en muchos sentidos, pero no por las razones que la Iglesia la está criticando. La Iglesia le llamó, católica, que dijo que los señores constituyentes optaron por el camino del infierno. Y dice, resultó un documento ilegítimo, que le da identidad jurídica a la Ciudad de México, un documento ilegítimo, atropellado, un recetario de ideologías de la izquierda intolerante, lleno de absurdos jurídicos. Mira, pero sobre todo lo que le critican, creo yo, es la cuestión de ¿cómo se llama? La interrupción del embarazo en ciertas condiciones, o sea, el aborto. Es lo que opina la Iglesia, eso y la eutanasia, ¿no? Y la eutanasia, que se presenta un poco como un derecho a una muerte digna, y con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con la eutanasia como en ciertas condiciones. No es que a nadie le guste el aborto, pero creo que las mujeres en ciertas condiciones tienen el derecho de optar por ese lado. Pero eso es lo que le critica básicamente la Iglesia a la Constitución. Yo la criticaría por otras razones distintas. Si se presenta en ese sentido como una Constitución de avanzada, progresista, como ha sido la capital en los últimos años, ha habido muchas leyes en este sentido que son avanzada de la República, también lo de los matrimonios gay, etcétera. Creo que se ha convertido la Ciudad de México, para mi gusto, afortunadamente, en un espacio de progresismo, de derechos humanos, de diversidad. Y entonces yo no le critico esa parte, que es la que le critica a la Iglesia, una postura conservadora. Pero sí creo que hay muchas cosas que se le pueden criticar. Creo que el lenguaje que utiliza de pronto es muy rimbombante. Creo que insiste mucho en derechos humanos que no son tan fáciles de aplicar. Tú la pones en la Constitución, y el derecho a la felicidad, el derecho, como dice, al sexo pleno. Bueno, pues eso depende de muchísimas cosas. No creo que sea una cuestión constitucional, y que no lo tenga va a reclamar ante la Constitución, hasta el Estado. Digan, pues mi esposa no funciona bien, o yo no funciono, en fin, son cosas de pronto que dices, oye, está muy disparado esto. No son cosas propiamente que dependan directamente de los gobiernos. Creo que eso es criticable, pero también un punto que tiene que ver con la legitimidad. Eso sí, ahí se dice en términos muy genéricos, la Iglesia dice, es ilegítimo. Yo le criticaría, sí, cierta legitimidad, porque aunque legalmente se han cubierto los pasos, pero recordemos, en primer lugar, la Asamblea Constituyente incorporó 40 de los 100 asambleístas por dedazo, no por elección de los ciudadanos. Un déficit de legitimidad que tiene también en su origen es que fue solamente el 23% de la gente que fue a votar. Era 28%, pero hubo un 5% de voto nulo. Entonces más o menos es 23-24%. Es muy poco para darle el apoyo y el respaldo a una Constitución. Claro, se podría decir, pues, se invitó a todo el mundo, ¿no? Pero debió haber sido sometida a una ratificación popular. Ese es el otro punto. No se hizo, y por lo tanto no tiene la legitimidad que debiera. Exactamente. Es mi opinión. No, yo también coincido. Y ese es el otro punto. O sea, por un lado, en el origen hay deficiencia en la legitimidad. Pero una Constitución que se presenta a sí misma como progresista, lo es en muchos aspectos, en muchos temas, como de avanzada, pues tendría que tener el refrendo de la ciudadanía precisamente para legitimarse. En las constituciones modernas, Pepe, desde luego que ese es un requisito fundamental. Y te voy a dar una anécdota histórica interesante para que veas el contraste. En el siglo XIX, cuando hubo un golpe de Estado, el Plan de Tacubaya, de los conservadores, contra la Constitución, hablando de constituciones, de 1857, Constitución liberal, evidentemente, entonces dan un golpe de Estado y convocan a hacer una Constitución distinta, obviamente con parámetros más conservadores, pero en el propio Plan de Tacubaya dicen, esa Constitución a la que estamos convocando será sometida al refrendo de los ciudadanos. Y en caso de no cumplir con ciertos requisitos, cierto porcentaje, pues la quitamos, se viene para abajo. Entonces aquí la paradoja que yo quiero destacar, Pepe, es una constitución, un proyecto de constitución en el siglo XIX, conservadora, la Constitución,
ofrecía el refrendo ciudadano. En el siglo XXI, una constitución de avanzada progresista, de la avanzada capital mexicana, que sí lo es y qué bueno que lo sea, no ofrece el refrendo ciudadano para darle plena legitimidad a esta Carta Magna, que en realidad parece que se inició, que se movió, que se manejó siempre desde la élite política, sin pasar directamente o sin el respaldo, sin las propuestas directas de la sociedad. Es un proyecto de la clase política exclusivamente. Bueno, una constitución tiene que tener un refrendo, un apoyo, un respaldo, una participación mayor de parte de la sociedad, me parece a mí.